Continuamos con todo lo que se refiere a cambio de fases. Acá tenemos las distintas fases de la materia y cómo es que se denominan cada uno de esos procesos de cambio de fase. En el caso de los sólidos, pasamos a la fase líquida a través de un proceso que se llama la fusión. Del líquido al gas pasamos a través del proceso de vaporización. Y en este caso, por ejemplo, del gas al sólido, pasamos por un proceso que se llama sublimación. En forma inversa, o sea, cuando nosotros disminuimos cantidad de calor y disminuimos temperatura, vamos a tener entonces que desde gas pasamos a la fase líquida a través de la condensación, de la líquida a la sólida a través del proceso de solidificación, y en el caso de los sólidos a gas pasan a través de un proceso que se llama específicamente sublimación inversa. Entramos entonces a lo que es sólidos. Los sólidos son una de las fases de la materia que se caracterizan específicamente por tener los espacios intermoleculares muy pequeños. Si ustedes se fijan en la imagen que encabeza nuestra unidad, todas estas estructuras que forman a los sólidos están muy juntas, los espacios intermoleculares son muy pequeños y además tienen muy poca libertad de movimiento. Eso hace que tengan una cantidad de calor mínima y una temperatura mínima para su estructura. Tengamos en cuenta que según las distintas sustancias, cada una va a tener esta fase dependiendo de su estructura íntima. Además, otra de las características que tienen los sólidos es que tienen forma propia, o sea que no se pueden cambiar si no existiera o si no se aplicaran fuerzas que lo deformen. A pesar de que se apliquen estas fuerzas, son poco deformables y al ser poco deformables, después vamos a ver que existen eh, la capacidad específicamente de que pasen de esa mínima deformación a la ruptura. Los sólidos los vamos a clasificar en dos tipos: sólidos isotrópicos o amorfos o sólidos anisotrópicos o cristales. Los primeros, la característica que tienen es que su estructura molecular es diversa, no está guiada por ejes, sino que las moléculas se encuentran todas muy cercas entre sí, pero no tienen una agrupación definida. En cambio, los anisotrópicos o cristales están dispuestos en forma de ejes, los cuales le dan la característica particular, estos ejes, de que el resto de las moléculas que lo componen se agrupen en forma paralela a estos ejes. Estos sólidos isotrópicos amorfos son los que nos van a interesar a nosotros en lo que se refiere a física biológica, dado que estos sólidos son los que nosotros encontraríamos en los seres vivos. Principalmente, volvemos a referirnos, vamos a hacer más hincapié en el tema de los vertebrados para que tengan una mejor idea. Por ejemplo, el caso de los huesos. Estos sólidos isotrópicos amorfos tienen una serie de propiedades particulares. Como ustedes vieron en la primera unidad, las propiedades particulares son aquellas que hacen que se diferencien las sustancias entre sí. Entonces, estas van a tener las siguientes propiedades. Van a tener la propiedad de dureza. La dureza es la propiedad que tienen los sólidos de rayar y ser rayados. ¿Qué quiere decir esto de rayar y ser rayado? El sólido más duro raya al otro, mientras que el que es más blando se deja rayar.
siempre suelo dar como ejemplo el caso de la tiza y el pizarrón. ¿Quién raya a quién? La mayoría suele confundirlo como que la tiza es la que raya el pizarrón. Principalmente es al revés, porque el sólido más duro es el pizarrón y lo que va dejando la tiza es sus desechos al ser rayados por el pizarrón. La segunda propiedad es la maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad que tienen los sólidos de reducirse a finas láminas. Uno de los sólidos que se reduce a finas láminas es el oro. Es el que se puede reducir a una lámina extremadamente fina sin que éste se rompa. En el caso de la ductilidad, es la propiedad que tienen los sólidos de reducirse a finos hilos. Estos finos hilos, ¿sí?, se van haciendo por un mecanismo que ya vamos a ver más adelante, que es el mecanismo de tracción, y el sólido que es el más dúctil es el platino. Después tenemos la fragilidad. La fragilidad es la capacidad o propiedad que tienen estos sólidos de romperse con facilidad. Tenemos entonces los dos extremos, que es uno la dureza y otro la fragilidad. Entonces vamos a tener sólidos que solamente con una mínima fuerza podemos llegar a romperlos. En cambio, aquellos sólidos que son mucho más duros, esta misma aplicación de una misma fuerza ni siquiera llega a deformarlos. Y después llegamos a lo que es la elasticidad. En esto nos vamos a concentrar un poco más, ya que la elasticidad es una de las propiedades fundamentales que tenemos en cuenta en física biológica para estudiar, ya que esta da origen, por ejemplo, en sólidos que conocemos, que son los huesos específicamente, a los distintos tipos de fractura. La elasticidad entonces es la capacidad que tiene el sólido de que cuando le aplicamos una fuerza deformante, al ceder esta vuelve a su estado anterior. Pero esta fuerza no tiene que exceder un límite, que es el límite de elasticidad, porque si no, este sólido se deforma, y si excede el límite de ruptura, directamente este sólido se rompe. En el caso de los sólidos, esta elasticidad, ¿sí?, suele estar eh, muy cerca a todos sus límites, o sea, tanto el límite de elasticidad como el límite de ruptura suelen estar todos muy cerca. Entonces, al aplicarle una fuerza, puede soportarla, pero si inmediatamente llega al límite de elasticidad, al superarlo, puede llegar fácilmente al límite de ruptura.